Buenas tardes, señora presidenta, señores asambleístas. Siempre es importante transmitir desde nuestra propia vivencia de las familias lo que sentimos aquí en la Casa de la Democracia, donde ustedes son representantes de todo el pueblo ecuatoriano. Y es en función de eso que venimos. Porque para serles bien honesto, cuando llegaron los cuerpos y nosotros viajamos a Cali y los trajimos, hubo muchísimos momentos donde dudamos en seguir adelante. Pero fue el pueblo ecuatoriano que se presentó en el velorio, en el entierro, el que nos demandaba el seguir adelante y con fuerza y entereza hasta poder conocer la verdad. Y por esa verdad estamos aquí. Por esa verdad en el cual existen muchas preguntas todavía en el aire. Por esa verdad cuando nos decían que habían negociaciones, y ustedes van a poder ver cómo el 9 de abril el exministro Navas indica a los medios de comunicación que no se está negociando nada. Cuando nosotros se nos decía que sí se estaba negociando, y a ustedes en la asamblea el 16 de mayo, él mismo mencionó que reafirma la posición del presidente de la República de ir al proceso de canje dentro de la negociación. Es decir, que unos días se negociaba y otros no. El general Mantilla, excomandante de la policía, en una de sus entrevistas a uno de los periódicos o el portal Plan B, el 16 de abril menciona que existía un plan de negociación. Nos acabamos de enterar que existía un plan de negociación. Nunca se mencionó de un plan de negociación. No conocemos de un plan de negociación. Nunca se habló de este plan de negociación. Me gustaría saber en qué consiste esa negociación. Y me gustaría también saber quién era el negociador. Ya lo mencionó en su momento a un señor Maldonado, funcionario del Ministerio de Interior. Eso no se mencionó en el comité de crisis, que de comité de crisis no tenía nada, porque en ningún momento se tomó ninguna decisión en el comité de crisis que yo asistía como representante de mi familia. ¿Para qué existen los comités de crisis, pregunto yo, si no se van a tomar decisiones y solamente se van a informar? Aquí ustedes pueden ver justamente en este video. Tuvieron un encuentro con medios internacionales para hablar sobre la situación fronteriza con Colombia. Nuestra corresponsal en Quito, Denise Herrera, con el reporte. En un conversatorio que tuvo lugar en el Círculo Militar en Quito con medios de comunicación internacional, el ministro del Interior César Navas y otras autoridades actualizaron sobre la situación de la frontera norte con Colombia y los avances en las investigaciones sobre los trabajadores secuestrados del diario El Comercio. No estamos en ningún proceso de negociación, claro, estamos analizando, o se han abierto un sinnúmero de escenarios, desde 4 escenarios, no se les podemos decir cuáles son esos 4 escenarios, pero lo que yo sí les puedo afirmar es la voluntad del gobierno nacional, de nuestro presidente, que nos ha dado la disposición directa de que se agoten todas las instancias para que nuestros 3 conciudadanos retornen bien a sus hogares. Durante el encuentro, la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, se refirió al trabajo conjunto con Colombia. No podemos ser tan radicales. Ha habido una reacción de Colombia, ha habido... Se mencionó que se estaba realizando un operativo técnico policial. El exministro Navas lo mencionó. Que no se estaba negociando. Llama a la reflexión y a la pregunta, ¿no será acaso este famoso operativo técnico policial el que desencadenó este brutal asesinato?
nosotros hemos documentado todo. No estamos lanzando cuestionamientos al aire, sino en base a las fuentes que ellos mismos han hablado y han indicado. Se menciona que toda esta negociación es a través de la famosa UNACE, que por sugerencia de la UNACE, por indicaciones de la UNACE, quiere decir que la UNACE es responsable de todas las decisiones que se tomaron al respecto. Mi pregunta es entonces, aquí debería estar el director de la UNACE, respondiendo muchas preguntas que todavía quedan sin respuestas. El exministro Zambrano en la Asamblea Nacional el 16 de mayo, aquí, mencionó que fueron los miembros de la UNACE quienes mantuvieron la conversación que mantenían desde antes con el delincuente alias Guacho. Está evidenciado justamente que existían chats, conversaciones telefónicas, que era de alta peligrosidad todo lo que sucedía en nuestro país. Y si esto era así y se conocía y conocían altos funcionarios, ¿por qué dejaron pasar a los equipos periodísticos? ¿Por qué a unos dejaron pasar y a otros no dejaron pasar? ¿Cuál fue el criterio? Si las amenazas estaban ahí latentes. Cuestionamientos. Si había un oficial a cargo que conducía las acciones, ¿qué hacía entonces el comité de crisis? ¿Cómo se determinaba qué era mejor hacer o qué tipo de decisiones se tomaba en conjunto? Se trataba siempre los comités de crisis de reuniones reactivas frente a la coyuntura mediática en la que se informaban las acciones del oficial a cargo. Recuerden que cada comité de crisis que se nos convocaba era siempre después de haber filtrado algún video o fotografía por parte de los medios de comunicación de Colombia. Solo ahí había comité de crisis. Los diálogos de un secuestro que se habían gestado, cumpliendo una amenaza realizada desde hace meses atrás, cuyos mensajes estaban dirigidos hacia el cese de la actividad policial en la zona, reclamaban allanamientos realizados por la policía, debían ser realizados por un uniformado a través de un canal de Guacho, que Guacho sabe que es controlado por los mismos policías a los que amenazó. Es decir, se pone a negociar a un oficial de la policía con un disidente. Yo no soy experto psicólogo, pero creo que eso también afecta a las negociaciones. El saber que una persona fuera de la ley negocia con un oficial de la policía. Creo que los psicólogos sabrán expresar mejor este punto de vista al respecto de cómo se debe negociar realmente. No existía ni siquiera una persona que maneje crisis en ese famoso comité. ¿Por qué a las familias se les dijo que había un negociador y se lo llevó al comité de crisis? Nos presentaron incluso para que apareciera como tal frente a ellos, a nosotros, y frente al resto de funcionarios que eran parte de esta instancia. Se nos engañó en el comité de crisis. No hay otra palabra. Se nos presentó como negociador y el señor no negociaba nada, solo era una figura. ¿Por qué se nos mentía en el famoso comité? Que no existían canales de comunicación con los grupos disidentes. César Navas, aquí mismo en la asamblea, menciona que en 17 días se comunicaron 5 veces, que la comunicación no era fluida. Patricio Zambrano, exministro de Defensa, el mismo día, menciona que nunca se comunicaron aparte con la UNACE con ningún otro ciudadano ecuatoriano. Y sí les voy a pedir que vean esto. ¿Saben lo que es esa fotografía ahí? Es la última carta que escribió mi hermano cuando estaba secuestrado y nos mandaron a través de un mail personal a Yadira y a un medio de comunicación y dimos parte a la UNACE. Y no me vengan a decir que no existía otro canal de comunicación
cuando los mismos disidentes abrieron 2 canales de comunicación más y no hicieron nada. Y con puño y letra de mi hermano está ahí reflejada y dice: difundir este video a la mayor cantidad posible de medios de comunicación para presionar al gobierno el cese de fuego y el acuerdo que tienen con Colombia. Quieren el intercambio de detenidos, sigan presionando a las autoridades. Él está pidiendo, así le hayan dictado, está pidiendo, no me vengan a decir que no querían negociar. Creo que está latente ahí, con puño y letra, lo que solicitaban a gritos. Este proceso de comunicación en crisis debe corresponder a una estrategia narrativa. Hablaban con el disidente de procesos abreviados y, para serles bien honesto, ni yo entendía el proceso abreviado. Y no por desmerecer a las personas, creo que muchísimos no entendemos lo que significa un proceso abreviado. Creo que hay que llegar con el lenguaje correspondiente para poder negociar. Por lo tanto, no sabíamos negociar. Se mencionó también que se dejó de hacer cobertura a personal que no estaba acreditado. Presentan un protocolo para la frontera, pero ese protocolo era para las elecciones del mes de febrero, donde se acreditaron medios de comunicación y corresponsales. Pero hábilmente hacen pasar ese protocolo como que era parte del conflicto de la frontera. Muy bien, lo hacen pasar. En ese protocolo o en esa acreditación que tenían nuestros familiares, solo uno estaba acreditado. Y si solo uno estaba acreditado, entonces ¿por qué dejaron pasar a 2 más? Si ese protocolo y esas acreditaciones funcionaban para la frontera como ellos lo mencionan. Se ve claramente el engaño al cual quieren llegar y que no estaban preparados para asumir. Y creo que nadie estaba preparado para asumir esta problemática, pero creo que muchas acciones se hacen con lógica y con humildad, reconociendo que no estoy preparado, necesito un asesoramiento sobre lo que yo no estoy preparado. Asistencia humanitaria. Las familias, lo primero que hicimos fue llegar hasta el sumo pontífice. Llegamos al CICR, pedimos organismos humanitarios y de hecho con CICR tuvimos algunas acciones muy personales, por decirlo así, que tuvimos acercamientos. Sin embargo, lo pusimos en el comité de crisis y menciona el exministro Navas en Asamblea Nacional que ellos han establecido el escenario para acercarse al Monseñor Arellano para que haga el favor de interceder. ¿Cuándo? Cuando ya fueron asesinados. El día 14 de abril firman el convenio con CICR para la repatriación de los cuerpos. Es decir, que antes no existían organismos humanitarios. Las familias tuvimos que siempre liderar el proceso. Las familias tuvimos que poner sobre el comité de crisis justamente estas variables. En medio del dolor, en medio de la indignación, en medio de la impotencia, teníamos que nosotros llegar con propuestas para que se efectivicen. Y no quisiera hablar de otros datos públicamente hasta que no salgan las investigaciones que se encuentran en etapa de indagación, para que no se diga que las familias entorpecemos las investigaciones. Pero ustedes van a poder observar que ahí existen muchos datos en los cuales se podía haber evitado. Si yo conozco de la peligrosidad que existía en la zona, no de marzo, de noviembre, de diciembre, enero, febrero. Díganme ustedes, señores asambleístas, si alguna vez escuchamos que se impida el ingreso a esa zona,
que se haga un plan en esa zona de seguridad. Yo al menos no lo conozco. Entonces mi pregunta es, ¿qué hubo después de toda esta información que supuestamente llegaron a las altas autoridades? Más indignante es cuando escuchamos que el papel del ministro de Defensa, Patricio Zambrano, dice que no estaba al tanto de nada y que no conocía nada. Mi reflexión muy personal, ¿qué clase de ministro tenemos en defensa nacional cuando esto involucraba a dos naciones? ¿Hubo realmente coordinación entre inteligencia militar y policial? Creo que eso es un punto que se tiene que tomar muy en cuenta. ¿Alertó la policía de las amenazas al personal militar para que efectúen las acciones correspondientes? ¿Contó la UNACE con información de inteligencia militar? Yo creo que ahí están los puntos claves en este proceso. ¿Y en qué consistía esa información de inteligencia militar que se entregó a la policía cuando el exministro Navas vino acá a decir que se coordinaba entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Me gustaría saber cuáles son esas acciones, porque yo no las conozco y espero que se encuentren en los documentos reservados que nos entregaron a nosotros. Se habló de una falsa liberación y nos llama la atención justamente que en una entrevista en Plan B, el mismo exministro Navas menciona que conocían de la presumible liberación y que tenían incluso a través de la Dirección Nacional de Inteligencia, teníamos información cruzada con Colombia, tenían información, él lo está mencionando. Falsa liberación que nunca llegó. Pregunta, entonces, ¿qué pasó? Algo debe haber sucedido. Sale la noticia por todos los medios, pero no se da la liberación. Estas son las amenazas, atentados y bombas. Por lo que dice alias Guacho, por cada cosa que le robaron a mi familia le voy a mandar a hacer un atentado. 27 de enero, atentado de Cochabamba. Lo cumplió. Amenazas a civiles, píntela como sea, yo estoy perdiendo la paciencia y civiles que les cogen a frontera se los mato, alias Guacho. 26 de marzo, secuestrados 3 familiares. Lo cumplió. 2 más, Oscar y Katy. Lo cumplió. Consecuencias. Ahí están nuestros familiares. Mañana llegan 2 cajas más. Somos 16 millones de ecuatorianos indignados por esta inseguridad que existe en el país, donde no queremos que nadie más sufra lo que hemos sufrido nosotros. Y todavía no entendemos lo que está pasando. Esto no se soluciona con la captura de Guacho, porque a rey caído, rey puesto. Y seguiremos en el mismo problema mientras no haya o exista acciones definitivas y puntuales. Y creo que este es un llamado a ustedes, señores asambleístas, a sensibilizarse con el pueblo ecuatoriano, con la seguridad que demandamos nosotros. Ya no estamos aquí como 3 familiares, ya no estamos aquí como 3 periodistas de un medio de comunicación, y mañana estaremos con 2 más ciudadanos ecuatorianos. Estamos aquí como representantes del pueblo ecuatoriano que demanda acciones puntuales. Son 137 señores asambleístas que están acá. Y honestamente, creo que llega un punto en la vida donde debemos enarbolar la bandera de la justicia y de la verdad. Y de aquí yo sí creo que por lo menos un señor asambleísta o señora asambleísta podría enarbolar esta verdad de justicia que el pueblo ecuatoriano necesita, para que sea justamente una vitrina de que con el Ecuador no se juega, que en el Ecuador existen políticas que son reales, que en el Ecuador existe una condición humana que quiere vivir en paz.
Estoy seguro que si un familiar directo de una alta autoridad hubiese pasado esto, no nos hubieran demorado el famoso proceso abreviado 15 días para tomar una decisión y darle audiencia un 18 de abril y a petición de los abogados de los disidentes rebajarle 2 días, audiencia para el 16 de abril, sin considerar todo ese tiempo de secuestro. Estoy seguro que no hubiéramos querido cumplir con las normas, porque como ya lo dijo los protocolos en la ONU, lo más importante es la vida de un ser humano y ante esa vida no se juega. Creo que esto es una lección de un antes y un después para nuestro país. Nosotros como familiares pensábamos que estaba muy lejos las noticias de la frontera cuando estaba durmiendo al lado nuestro. Les prometo que no queremos que vuelva a suceder a ninguna familia del país, porque el dolor es desgarrador. Y ese debe ser el compromiso en esta casa de la democracia, de trabajar con una sola bandera de memoria, verdad y justicia, no de un partido político, cualquiera que este sea, sino en aras de esa memoria, verdad y justicia. Muchísimas gracias.